¿Qué tienen en común un pico embrujado en Escocia, una anomalía en forma de pirámide en la Antártida y una montaña donde los monjes ven visiones de luz divina? Una montaña donde los ovnis iluminan el cielo, otra donde los espíritus de alpinistas perdidos susurran con el viento. What God asked Noah to do was no small task. Y una más que podría ser el lugar de descanso final del Arca de Noé. No se trata de cuentos de fantasía, sino de lugares reales llenos de misterios asombrosos. Prepárate para conocer las 20 montañas más misteriosas del mundo. Teorías sobre bases alienígenas. ¿Has oído hablar del Monte Shasta en el norte de California? Este lugar no es solo una montaña. Es toda una vibra, llena de leyendas, avistamientos de ovnis y relatos que te harán decir, ¿en serio? Tanto los habitantes como los visitantes han informado ver luces extrañas y figuras misteriosas alrededor de la montaña. Algunos dicen que son solo nubes lenticulares jugando con la vista, pero otros creen que hay algo más, como una base alienígena escondida en lo profundo. Si investigas un poco más, encontrarás historias sobre los lemurianos, seres de un continente perdido que, según se dice, viven en una ciudad subterránea llamada Telos, debajo del monte Shasta. Estas historias existen desde finales del siglo XIX y no han hecho más que crecer con el tiempo. Y luego está la cueva de Plutón, un tubo de lava cerca de la montaña. No es solo una formación geológica interesante. Algunas personas creen que es un portal a otros mundos. Los visitantes han compartido experiencias escalofriantes, desde sentir escalofríos repentinos hasta oír sonidos inexplicables. Entonces, ¿es el monte Shasta solo una montaña hermosa con un clima peculiar? ¿O hay algo más en juego? Las leyendas, los avistamientos y los fenómenos inexplicables se suman a un gran misterio que sigue dando de qué hablar. Fantasmas del Everest. El monte Everest no es solo el punto más alto de la Tierra, también es uno de los más embrujados. Los alpinistas han informado encuentros inquietantes, desde figuras sombrías hasta susurros en el viento, haciendo que el ya peligroso ascenso sea aún más escalofriante. Uno de los relatos más infames es el de Botas Verdes, que se cree que es Sewang Palhor, un alpinista indio que murió en 1996. Su cuerpo, con unas distintivas botas verdes, se convirtió en un punto de referencia macabro en la ruta de la arista noreste, un recordatorio constante de los peligros de la montaña. En 2006, el alpinista británico David Sharp tuvo un trágico final cerca de la cueva de Botas Verdes. A pesar de estar vivo, fue confundido con el ya fallecido Palhor, lo que resultó en la falta de ayuda por parte de otros escaladores. La montaña también alberga el Valle del Arco Iris, llamado así por las coloridas chaquetas de los escaladores caídos, cuyos cuerpos permanecen donde cayeron. Estas figuras congeladas sirven tanto como advertencia como punto de orientación para los valientes que intentan llegar a la cima. Algunos alpinistas han compartido experiencias estremecedoras, como sentir presencias invisibles u oír voces incorpóreas que los empujan a seguir. Estos relatos alimentan la creencia de que el Everest no es solo un reto físico, sino también espiritual. Con más de 200 cuerpos aún en la montaña, el Everest permanece como un sombrío testimonio de la ambición humana y de los misterios que van más allá de nuestra comprensión. Misterio de la isla flotante. Esta enorme montaña en forma de mesa, el Monte Roraima, se encuentra en la frontera entre Venezuela, Brasil y Guyana, y es completamente legendaria. El pueblo Pemón la llama la Casa de los Dioses, y es fácil ver por qué. Con sus acantilados verticales y su cima envuelta en nubes, parece flotar en el cielo, pero no son solo las vistas lo que sorprende. Según las leyendas Pemón, el Monte Roraima es el tocón de un árbol gigante que una vez sostuvo todas las frutas y vegetales del mundo. Cuando el embaucador Macunaíma lo cortó, siguió una gran inundación que transformó la tierra. El aislamiento de la montaña ha llevado a la formación de ecosistemas únicos. Los científicos han encontrado plantas y animales que no existen en ningún otro lugar del planeta. Es como si la naturaleza hubiera presionado pausa y creado su propio jardín secreto. Y escucha esto, el Monte Roraima inspiró la novela El mundo perdido de Sir Arthur Conan Doyle, donde unos exploradores encuentran dinosaurios en una meseta remota. Escalarla no es juego. Es una caminata de varios días a través de selva densa y ascensos empinados, pero quienes lo logran dicen que es un viaje como ningún otro. Viajeros desaparecidos. Calcayaca,
también llamada la Montaña Negra, en Queensland, Australia, no es solo una formación rocosa más. Este lugar no es solo un montón de piedras, es toda una vibra, misteriosa, inquietante y cargada de leyendas que te pondrán la piel de gallina. Los lugareños la llaman el Triángulo de las Bermudas de Queensland, y con razón. Desde el siglo XIX, personas, caballos e incluso manadas enteras de ganado han desaparecido sin dejar rastro en esta zona. Estamos hablando de personas como el forajido Sugarfoot Jack y su banda, que desaparecieron tras un tiroteo, y un mensajero llamado Philip Greiner, quien se perdió mientras buscaba un ternero extraviado. Incluso algunos de los grupos de búsqueda enviados nunca regresaron. La montaña en sí es un laberinto de enormes rocas de granito negro, algunas tan grandes como casas. Estas rocas están apiladas de tal forma que crean cuevas y grietas ocultas, lo que facilita perderse o quedar atrapado. Las rocas pueden calentarse muchísimo durante el día, y los cambios bruscos de temperatura pueden hacer que se agrieten o se desplacen inesperadamente. Pero no son solo los peligros físicos los que alejan a la gente. El pueblo Kuku-Yalanji del este, los custodios tradicionales de la tierra, consideran a Kalkayaca un lugar sagrado. Advierten que faltar el respeto a la montaña puede tener consecuencias espirituales, incluyendo enfermedades o mala suerte. Hay relatos de personas que ignoraron estas advertencias y sufrieron dolencias misteriosas. Entonces, ¿es Kalkajaca solo un riesgo natural o hay algo más sobrenatural en juego? Con su historia de desapariciones inexplicables y advertencias espirituales, esta montaña sigue desconcertando e intrigando. Montaña de los Espíritus. El monte Taranaki no es solo una maravilla natural, está impregnado de leyenda, donde la línea entre mito y realidad se difumina. Según la tradición maorí, el monte Taranaki no siempre estuvo aislado. Antes, se alzaba junto a otros majestuosos picos en el centro de la isla norte, pero tras una feroz batalla por la bella Pihanga, Taranaki, con el corazón roto, viajó hacia el oeste, tallando el río Wanganui con sus lágrimas. Ahora, se alza solo, a menudo cubierto de niebla, símbolo de amor y dolor duraderos. El significado espiritual de la montaña es profundo. Los maoríes creen que Taranaki está vivo, un guardián que vela por la tierra. En 2025, esta creencia fue reconocida legalmente cuando se le otorgó personalidad jurídica, reconociendo los derechos del monte y asegurando su protección para las generaciones futuras. Las leyendas también hablan de los Patupayareje, seres místicos que habitan las laderas brumosas de la montaña. Estos espíritus, esquivos y etéreos, supuestamente tocan melodías hechizantes en días de niebla, recordándonos el mundo invisible que coexiste con el nuestro. Entonces, ¿es el monte Taranaki solo un volcán inactivo? ¿O es un testimonio vivo del amor, la pérdida y los lazos espirituales entre las personas y la tierra? Guardianes celestiales. ¿Podría el monte Ararat en Turquía ser realmente el lugar de descanso del Arca de Noé y un punto caliente de secretos antiguos y fenómenos inexplicables? Con más de 16.000 pies de altura, el monte Ararat es tradicionalmente considerado el lugar donde descansó el Arca de Noé después del Gran Diluvio. Esta creencia ha atraído a exploradores y aventureros durante siglos, todos con la esperanza de descubrir restos de la embarcación bíblica. Uno de los sitios más intrigantes cerca del Ararat es la formación de Durupinar, una colina con forma de barco descubierta en 1948. Estudios recientes han fechado materiales de este sitio entre 3.500 y 5.000 años atrás, lo que coincide con la cronología bíblica del diluvio. Los investigadores encontraron depósitos marinos y materiales parecidos a arcilla, lo que sugiere que la zona estuvo bajo el agua, dando más fuerza a la teoría de que este podría ser el lugar final del arca. Pero aquí es donde se vuelve aún más fascinante. Algunos exploradores han informado encuentros con figuras misteriosas durante sus expediciones, seres que describen como guardianes angelicales que parecían proteger los secretos de la montaña. Estos relatos, aunque anecdóticos, añaden una capa de intriga sobrenatural a esta montaña ya enigmática. A pesar de numerosas expediciones y afirmaciones, la evidencia definitiva del arca sigue siendo esquiva. Sin embargo, la combinación de hallazgos geológicos y estos relatos extraordinarios mantiene viva la leyenda. Centro del universo. ¿Qué hace del monte Kailash algo más que una montaña? ¿Podría ser realmente un epicentro espiritual reverenciado por múltiples religiones
y jamás tocado por la ascensión humana. Elevándose a 6.638 metros en el remoto Himalaya, el monte Kailash es considerado la forma terrenal del monte Meru, el eje cósmico del universo según las creencias hindúes, budistas, jainistas y Bon. Los hindúes creen que es la morada del señor Shiva, mientras que los budistas lo ven como el hogar de Demchok, el Buda de la dicha suprema. Los jainistas lo veneran como el lugar donde su primer Tirthankara alcanzó la iluminación. A pesar de su atractivo, nadie ha escalado el monte Kailash. Su estatus sagrado lo ha mantenido intacto, y los intentos de escalarlo se consideran sacrílegos. Los peregrinos realizan una circunvalación de 52 kilómetros, conocida como el Kailash Kora, creyendo que una sola vuelta puede limpiar los pecados de toda una vida. Algunos devotos incluso hacen postraciones de cuerpo completo a lo largo del recorrido, un testimonio de su fe inquebrantable. Añadiendo a su mística, el monte Kailash es la fuente de 4 grandes ríos: el Indo, el Sutlej, el Brahmaputra y el Karnali. Esta característica única refuerza su estatus como Axis Mundi, conectando los reinos físico y espiritual. Entonces, ¿es el monte Kailash el verdadero centro del universo, o es la creencia colectiva de millones lo que le da tal profunda importancia? Encuentros divinos. Este es uno de los lugares más misteriosos y espiritualmente cargados del planeta. El monte Athos en Grecia. No es un destino típico. Es una comunidad monástica aislada que existe desde el siglo X, ganándose su lugar como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El monte Athos alberga 20 monasterios ortodoxos orientales, donde alrededor de 1.400 monjes llevan vidas de oración, ayuno y contemplación. Lo curioso es que las mujeres, e incluso los animales hembras, tienen prohibido pisar la península. Esta tradición, conocida como Abatón, se ha mantenido durante más de 1000 años, con el fin de ayudar a los monjes a mantener sus votos de celibato y centrarse únicamente en lo espiritual. Pero aquí es donde se vuelve aún más intrigante. Los monjes han reportado visiones espirituales profundas y encuentros con lo divino. Algunos hablan de ver la luz increada durante la oración profunda, mientras que otros describen momentos de intensa claridad espiritual que trascienden la experiencia humana normal. Estos relatos no son simples historias. Se consideran encuentros genuinos con lo divino, profundamente enraizados en el misticismo cristiano ortodoxo. El acceso al monte Athos es altamente restringido. Solo un número limitado de peregrinos varones puede ingresar cada día y deben obtener un permiso especial llamado Diamonitirion. Incluso entonces, los visitantes deben adherirse a reglas y horarios estrictos, alineando sus vidas con el ritmo monástico durante su estadía. Entonces, ¿es el monte Athos solo una reliquia del pasado o guarda claves para experiencias espirituales más allá de nuestra comprensión? Oro y fantasmas. ¿Conocías las montañas Superstition en Arizona? Un lugar donde las leyendas del oro perdido se entrelazan con historias inquietantes de lo sobrenatural. La historia más famosa es la de la mina de oro del holandés perdido. Jacob Waltz, un inmigrante alemán, supuestamente descubrió una rica veta de oro en el siglo XIX, pero se llevó la ubicación a la tumba. Desde entonces, innumerables buscadores de tesoros han explorado estas montañas escarpadas, muchos encontrando finales misteriosos. Pero no se trata solo del oro. Senderistas han reportado ver apariciones fantasmales de mineros y escuchar sonidos inexplicables, como picos golpeando la roca. Algunos incluso hablan de una densa niebla negra que desorienta e infunde terror. Añadiendo al misterio, luces extrañas, descritas como destellos azules o resplandores similares a linternas, han sido vistas moviéndose por los cañones por la noche. Algunos creen que son los espíritus de antiguos buscadores, mientras que otros piensan que podrían ser algo aún más sobrenatural. El pueblo apache tiene sus propias leyendas, creyendo que las montañas son el hogar del dios del trueno y que dentro existe un portal al inframundo. Advierten que quienes entren sin respeto pueden no regresar jamás. Volcán sagrado. El monte Agung, el pico más alto de Bali, no es solo una montaña. Es el corazón espiritual de la isla, conocido como Gunung Agung, o la Gran Montaña. Es venerado como la morada de Mahadewa, la forma suprema del señor Shiva en el hinduismo balinés. Este volcán sagrado es considerado un fragmento del monte Meru, el eje cósmico según las tradiciones hindú, budista y jainista. La importancia espiritual de la montaña impregna la vida diaria.
La arquitectura y los rituales balineses se orientan según el eje Kaya-Kelod, alineándose con el monte Agung al norte y el mar al sur. Incluso al dormir, es costumbre posicionar la cabeza hacia la montaña, honrando su presencia divina. En el corazón de este paisaje espiritual se encuentra el Pura Besakij, el templo madre de Bali. Situado en las laderas del monte Agung, este complejo de 23 templos es el sitio religioso más importante de la isla. Durante la devastadora erupción de 1963, los flujos de lava milagrosamente evitaron el templo por apenas unos metros, un fenómeno interpretado por los locales como una señal del favor divino. Las erupciones del monte Agung no se ven solo como eventos naturales, sino como expresiones del descontento divino. Tales ocurrencias provocan ceremonias elaboradas destinadas a apaciguar a los dioses y restaurar la armonía. La actividad del volcán sirve como un recordatorio poderoso del vínculo profundo entre el pueblo balinés y su paisaje sagrado. Montaña espiritual. ¿Qué atrae a la gente al monte Popa en Myanmar? ¿Su paisaje dramático o las profundas leyendas de poderosos espíritus que aún habitan allí? El monte Popa es un volcán inactivo que se alza a 1518 metros, ubicado a unos 50 kilómetros al sureste de Bagan. No es solo una montaña. Se considera el epicentro espiritual de Myanmar, a menudo llamado el Monte Olimpo del país. Este sitio sagrado se cree que es el hogar de los 37 grandes Nats, espíritus venerados en la cultura birmana. En la cima de un tapón volcánico conocido como Taung Kalat, se encuentra un monasterio al que se accede subiendo 777 escalones. A lo largo del camino, se encuentran santuarios dedicados a estos Nats, cada uno con su propia historia. Una de ellas es la de Meguna, una ogresa que comía flores y que se enamoró de un mensajero real. Su trágica historia forma parte del rico tapiz de mitos que envuelven esta montaña. Peregrinos de todo Myanmar visitan el monte Popa, especialmente durante los festivales en mayo, junio y noviembre-diciembre, para rendir homenaje a los Nats. Las ofrendas comunes incluyen cocos, bananas y flores, mientras los devotos buscan bendiciones y protección. Entonces, ¿es el monte Popa solo una montaña hermosa o es una puerta al reino espiritual? Las leyendas y tradiciones en curso sugieren que hay más de lo que parece. Fantasmas del Elbrus. En lo alto del Cáucaso, el monte Elbrus se impone no solo por su belleza, sino por historias de desapariciones, luces extrañas y secretos de la era soviética. A 6.945 metros, el monte Elbrus es la cumbre más alta de Europa, elevándose desde las montañas del Cáucaso. Pero tras su belleza nevada, se esconde una reputación por desapariciones extrañas, luces misteriosas y leyendas escalofriantes. Alpinistas han reportado sucesos extraños, sensaciones repentinas de inquietud, desorientación e incluso alucinaciones. Algunos atribuyen esto al mal de altura, pero otros creen que hay más detrás. Se han visto luces inexplicables danzando por las laderas y persisten los rumores sobre tumbas antiguas ocultas dentro de la montaña. Una de las leyendas más intrigantes es la del supuesto aeródromo alemán. Durante la Segunda Guerra Mundial, se dice que fuerzas nazis intentaron establecer una base en Elbrus, atraídas por su ubicación estratégica y quizá por su energía enigmática. Aunque hay poca evidencia concreta, la historia añade otra capa al misterio de la montaña. Trágicamente, el monte Elbrus ha cobrado vidas. En 2021, 5 alpinistas perecieron durante una tormenta repentina, destacando la naturaleza impredecible y peligrosa de la montaña. Estos incidentes alimentan la leyenda, pintándola como tan sobrecogedora como traicionera. Entonces, ¿es el monte Elbrus solo una escalada desafiante o una puerta a lo desconocido? Cumbre desaparecida. El monte Nyangani, la cumbre más alta de Zimbabue con 2.600 metros, no es solo un hito escénico. Está envuelto en leyendas y desapariciones extrañas que siguen desconcertando a locales y viajeros. Los lugareños lo llaman la montaña que se traga a las personas, un nombre que proviene de numerosos relatos de individuos que desaparecen sin dejar rastro. En 1981, las hijas adolescentes de un exfuncionario del gobierno, Tichandepi Masaya, desaparecieron durante una caminata, lo que provocó intensas búsquedas sin resultados. De manera similar, a mediados de los años 80, un niño llamado Robert Ackhurst desapareció, y en 2014, el turista británico Thomas Gaisford
experimentó desorientación y visiones extrañas mientras acampaba solo en la montaña. El misterio se acentúa por su clima impredecible. Densas nieblas pueden descender repentinamente, desorientando incluso a senderistas experimentados. Algunos creen que estos elementos naturales están entrelazados con fuerzas espirituales. Las tradiciones locales advierten contra ciertos comportamientos: usar ropa roja, señalar árboles sagrados o ignorar visiones inusuales como una serpiente de colores o una olla sin fuego, ya que se consideran trucos de los espíritus. En algunos relatos, aquellos que desaparecieron cuentan que estaban en un estado similar al trance, invisibles para los rescatistas, hasta que se realizaron rituales tradicionales para apaciguar a los espíritus de la montaña. ¿Qué tiene esta montaña que hace que la gente desaparezca sin dejar rastro? Colina de las Hadas en Escocia. Hablemos de Schiehallion, una montaña en Escocia tan llena de misterio como de historia. Con 1083 metros de altura, Schiehallion es más que una cima escocesa, apodada la Colina de las Hadas de los Caledonios. Su nombre, derivado del gaélico Sid Chailean, sugiere su estatus legendario como morada de seres feéricos. Abundan las historias de mortales que encontraron a estos seres escurridizos, con relatos de personas que desaparecieron en reinos ocultos dentro de la montaña, solo para reaparecer días después, completamente cambiadas. Una leyenda notable habla de una cueva en la base de la montaña, considerada un portal al mundo de las hadas, donde el tiempo fluye de forma diferente y los no invitados corren el riesgo de quedar atrapados. Más allá de su atractivo mítico, Schiehallion ocupa un lugar importante en la historia científica. En 1774 fue el sitio de un ambicioso experimento dirigido por el astrónomo real Neville Maskelyne. ¿El objetivo? Medir la masa de la Tierra. Al observar la atracción gravitacional que la montaña ejercía sobre una plomada, Maskelyne y su equipo pudieron estimar la densidad del planeta. Este trabajo innovador no solo confirmó la teoría de la gravitación de Newton, sino que también llevó a la invención de las líneas de contorno por el matemático Charles Hutton, revolucionando la cartografía. La forma única y simétrica de Schiehallion la convirtió en un candidato ideal para mediciones precisas. Su aislamiento aseguraba una interferencia mínima de otras formaciones, permitiendo observaciones exactas. El papel de esta montaña en este logro científico subraya su importancia más allá del folclore. Pero, ¿podría su forma perfecta ser parte del motivo por el cual durante tanto tiempo ha estado vinculada a mitos antiguos y energías místicas? Pirámide de hielo antigua. Aquí tienes algo que te va a volar la cabeza. En lo profundo del corazón helado de la Antártida, hay una montaña que parece demasiado perfecta para ser natural. Hablamos de ángulos agudos, bordes rectos y una forma que imita a la Gran Pirámide de Giza. La llaman la Montaña Pirámide. Y créeme, está haciendo que mucha gente se cuestione todo. Este extraño pico se encuentra en las montañas Ellsworth, una de las zonas más remotas del continente. Ahora, los científicos dicen que su forma es solo el resultado de la erosión natural, como el viento y el hielo, desgastando lentamente una montaña durante millones de años. Pero no todos se creen esa historia. Aquí viene lo interesante. Algunos creen que esta formación podría ser los restos de una civilización antigua enterrada bajo el hielo. Otros van más allá, hablando de arquitectura alienígena o bases ocultas, como salidas de teorías conspirativas de Reddit. Es una locura. Para ser justos, la versión oficial es que se trata simplemente de un nunatak, básicamente el pico rocoso de una montaña que sobresale del hielo. Aún así, no se puede ignorar lo perfecta que parece su forma. Sea cual sea la verdad, la forma de esta montaña es demasiado precisa para pasarla por alto, y hasta que alguien la excave, todos seguiremos adivinando. La ira del Vesubio. ¿Qué tiene el monte Vesubio en Italia que captura tanto la imaginación? Es su poder volcánico desatado, las ciudades enterradas de Pompeya y Herculano, o las leyendas antiguas que aún se aferran a sus laderas. El monte Vesubio es infame por su catastrófica erupción en el año 79 después de Cristo, que arrasó las ciudades romanas de Pompeya y Herculano. La rapidez del desastre dejó las ciudades congeladas en el tiempo, ofreciendo una visión inquietante de la vida antigua. Algunos relatos, como los de Plinio el Joven, describen el terror y la confusión durante la erupción, cuando muchos creían que los dioses los castigaban por sus pecados. Las consecuencias de la erupción han alimentado numerosos mitos y leyendas. En la mitología romana,
El Vesubio se asociaba con el dios Vulcano, deidad del fuego y los volcanes. Se dice que fue la ira de Vulcano la que provocó la erupción del monte, como una retribución divina ante la decadencia moral de las ciudades. Incluso hoy, los visitantes de Pompeya reportan experiencias escalofriantes, escalofríos inexplicables, susurros en el viento y la sensación de ser observados. Algunos creen que son los espíritus atrapados de quienes perecieron, vagando entre mundos. ¿Es entonces el Vesubio solo un volcán? ¿O es una puerta al pasado que aún resuena con las voces de los que se perdieron en su furia? Sombras humeantes. Los grandes montes humeantes no solo están envueltos en niebla, también lo están en leyendas, historias de fantasmas y relatos tan densos como la neblina misma. Comencemos con Elkmont, un antiguo pueblo maderero ahora abandonado que emite vibraciones bastante inquietantes. Visitantes han reportado escalofríos y ruidos inexplicables. Algunos incluso aseguran haber visto apariciones vagando por las calles desiertas. Luego está la leyenda de Lucy de Roaring Fork. Se dice que Lucy murió en un incendio en su cabaña a principios del siglo XX. Ahora conductores en la ruta Roaring Fork informan haber visto a una mujer descalza caminando por el camino, desapareciendo al acercarse. Cades Cove es otro lugar popular para lo sobrenatural. Al anochecer, algunos visitantes han presenciado orbes brillantes flotando sobre los antiguos cementerios. Se cree que son los espíritus de los primeros colonos, aún vigilando sus lugares de descanso. Y no olvidemos la iglesia bautista primitiva de Cades Cove. Se han reportado apariciones de una mujer emergiendo de la pared de la iglesia, cuya identidad sigue siendo un misterio. Ya sea un eco del pasado o algo más, es suficiente para erizar la piel. ¿Son entonces los montes humeantes solo un hermoso parque nacional o hay algo más acechando en la niebla? Sombras Apalaches. Hablemos de los montes Apalaches, un lugar donde la niebla no es lo único espeso. Las leyendas y los cuentos de fantasmas son igual de densos. Extendidos por más de 2000 millas desde Alabama hasta Canadá, los Apalaches están impregnados de folclore. Una de las leyendas más escalofriantes es la de Spearfinger, o Utlunta, de la tradición cherokee. Esta bruja de piel de piedra, con un dedo afilado como lanza, se disfraza de anciana amable para atraer a los niños y robarles el hígado. Su presencia suele ir acompañada de truenos y una canción espeluznante. Luego está la infame bruja Bell de Tennessee. En el siglo XIX, la familia Bell fue atormentada por una entidad invisible que hablaba, movía objetos e incluso los agredía físicamente. El caso ha perdurado por más de 2 siglos, con muchos asegurando experimentar fenómenos extraños cerca de la cueva de la bruja Bell en Adams, Tennessee. Excursionistas en el sendero Apalache han reportado voces desmaterializadas, figuras sombrías y la sensación de ser observados. Algunos incluso dicen haber visto luces misteriosas a lo lejos, parecidas a las luces de la montaña Brown en Carolina del Norte, un fenómeno sin explicación observado por más de un siglo. La bolera del diablo. En el corazón de los Alpes suizos se alza Les Diablerets, imponente y bello, pero su nombre, que significa los diablos, revela un pasado cargado de folclore escalofriante y misterio alpino. Una de sus características más intrigantes es la Quille du Diable, o la bolera del diablo, una formación rocosa que, según las leyendas locales, servía como objetivo para demonios que jugaban bolos. Los estruendos de rocas cayendo por la montaña se atribuían a estos juegos infernales, causando temor entre los aldeanos. La zona también es conocida por sus luces nocturnas misteriosas. Se han visto linternas flotando en el glaciar por la noche, que algunos interpretan como almas errantes o espíritus de quienes murieron trágicamente en la montaña. Los deslizamientos masivos de tierra en 1714 y 1749 que devastaron el valle de Derborens, cobrando vidas y transformando el paisaje, reforzaron la creencia de que la montaña estaba maldita. Fantasma de las tierras altas. Ben Macdui puede ser el segundo pico más alto del Reino Unido, pero es la leyenda del hombre gris que habita sus laderas lo que realmente lo distingue. Con 1.309 metros de altura, Ben Macdui se encuentra en los Cairngorms y es conocido por su belleza agreste. Pero hay una historia que aterroriza a los excursionistas: la leyenda de Amphir Liath Mor, o el gran hombre gris. El primer testimonio escalofriante proviene del profesor Norman Collie, en 1891. Mientras descendía en medio de una espesa niebla, escuchó pasos que lo seguían.
igualando su ritmo pero con zancadas mucho más largas. Dominado por el pánico, huyó y prometió no volver solo. Desde entonces, otros escaladores han vivido experiencias similares, crujidos detrás de ellos, un miedo abrumador e incluso la visión de una figura gigante y sombría. Algunos creen que es una entidad sobrenatural, otros que se trata de un fenómeno óptico conocido como el espectro de Brocken, donde la sombra de una persona se proyecta sobre las nubes y parece un gigante. Pero incluso con una explicación científica, la leyenda persiste. ¿Será solo un truco de la luz o hay algo más en la niebla? Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Hay verdad en estas leyendas de montaña o solo estamos persiguiendo sombras? ¿Podría el mundo seguir escondiendo secretos a plena vista? Si te fascinan los misterios, los mitos y las historias que te dejan con la boca abierta, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones.